Muy buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la clase de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a ver, compartir el archivo. ¿Aprecian adecuadamente la diapositiva? Sí, doctor. Bien. Entonces, el tema que vamos a tratar, y vamos a tratar de hacerlo a fondo, es esta enfermedad conocida como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como aquí les señalo, la tos, disnea y expectoración son manifestaciones clínicas de muchas enfermedades, algunas de ellas localizadas en la vía aérea, desde la nariz hasta el bronquiolo. Pueden ser causados por procesos diversos como cuerpos extraños, irritación por diversos agentes inhalados, procesos mecánicos, procesos inflamatorios de diversas causas. Pueden ser infecciosas, alérgicas, pueden haber procesos expansivos tumorales, enfermedades intratorácicas y extratorácicas. Otras veces esta tos, esta disnea, son causados por enfermedades sistémicas con repercusión en el aparato respiratorio. Buen ejemplo de ello son, por ejemplo, los procesos de enfermedades autoinmunes, como el lupus, que cursa con derrame pleural y produce tos, el Sjögren, la artritis reumatoide, que pueden cursar con inflamación intersticial del pulmón y producir tos. Entonces, todas ellas requieren un acucioso diagnóstico diferencial. Pero hay dos enfermedades que no debieran ser confundidas, dos enfermedades muy frecuentes como son el asma y EPOC. Por esto es que la Organización Mundial de la Salud, a través de las guías GINA y GOLD, nos dan una metodología de diagnóstico y tratamiento correctos para beneficio de los pacientes, debido a que estas enfermedades en los colegas médicos no muy informados en sus inicios de la carrera pueden confundirlos, y obviamente la confusión no va a llevar a un buen diagnóstico y menos a un buen tratamiento. Para el asma, seguramente ya han tocado el tema con el doctor Jauregui, o lo van a tocar, creo. Pero bueno, para el asma, la Organización Mundial de la Salud convocó a expertos de múltiples países, y esto a lo largo de los años, muchos años, para, en la medida de que se ha ido investigando y comprendiendo mejor la enfermedad y con la aparición de nuevos medicamentos, ir actualizando tanto el diagnóstico como el tratamiento. De la misma manera, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a lo largo de los años ha habido una mejor comprensión de la enfermedad. Ha ido variando mucho el concepto de cómo debe manejarse esta enfermedad, y se han ido aplicando también nuevos medicamentos que en los últimos años han aparecido. Muy bien, entonces, esta suerte de investigación, actualización, recopilación
de conocimiento de la enfermedad busca como objetivos tener un consenso mundial en cuanto a los criterios de diagnóstico y en cuanto a la forma de tratarlo a través de guías de tratamiento. Entonces, de modo que esta enfermedad sea comprendida, diagnosticada y tratada por igual aquí en Lima, Perú, Lima, provincias, en América, en Asia, en Europa, donde sea, a través de las guías GOLD de la Organización Mundial de la Salud, se tratan de abordar de manera ordenada y adecuada. Además tiene como finalidad, como objetivo, promover actividades de prevención y rehabilitación. Todo esto debe redundar en mejorar la calidad de vida. Algunos datos sobre el EPOC es necesario conocerlos. El EPOC es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos actualmente, donde se hacen buenas estadísticas. Cuarta causa de muerte después de las cardiopatías, el cáncer y el ACV. Actualmente es la cuarta causa de muerte en el mundo, matando más que la tuberculosis y el cáncer. Y se prevé que para este año 2020 esté ya en el tercer lugar como causa de muerte mundial. En el 2012 murieron más de 3 millones, siendo esto el 6% de las muertes en el mundo. Aquí tenemos un esquemita donde para el 90 era la sexta causa de mortalidad mundial y para el 2020 ya se avisoraba que iba a ser la tercera causa de muerte en el mundo. Esta figura que tenemos acá es muy antigua, data de estadísticas recopiladas entre el año 65 y el 88. Sin embargo, 1998. Sin embargo, tiene plena vigencia, porque mientras ha ido avanzando los años, el conocimiento de estas enfermedades como las enfermedades cardíacas, las enfermedades neurovasculares y enfermedades, otras enfermedades cardiovasculares que han ido disminuyendo en cuanto a su prevalencia, su tasa de mortalidad, el EPOC, contrariamente a esta tendencia, más bien ha ido aumentando. Esto es actual, hasta la fecha es actual, de modo que eso nos orienta hacia cuál es la magnitud de este problema. Hay estudios recientes de metaanálisis, estudios de muchos países, 28 países, la última entre el 90 y 2004, donde se evidencia que el tabaquismo es la principal causa de EPOC. La prevalencia de EPOC es más alta entre los fumadores y exfumadores que los que no fuman. Esa prevalencia es mucho más alta en mayores de 40 años y también es una prevalencia mayor en los hombres que las mujeres. Y la Organización Mundial de la Salud estima que existen más de 1 billón de fumadores en el mundo. Y para el 2025 serán por lo menos 1.6 billones de fumadores. ¿Cómo vamos en Latinoamérica? En Latinoamérica y en Perú, en cuanto a estadísticas, no vamos bien, porque es conocido que nuestro sistema de salud no soportan hacer estudios de estadística poblacional por sus escasos recursos. Sin embargo, se han hecho algunos intentos y, por ejemplo, hay algún estudio platino donde se estima la prevalencia en Latinoamérica en un 14%, pero con conocimiento de que hay un subdiagnóstico, o sea, se dejan de registrar
en una cifra tan alta como el 89% y un diagnóstico erróneo de 64%, porque no hay posibilidad de difundir la espirometría como un criterio diagnóstico en forma amplia en los servicios de salud. Lo que sí podemos aprovechar de las estadísticas latinoamericanas es que se ve clarísimo que cuanto aumenta la edad del paciente, a mayor edad hay una mayor prevalencia. Y eso se ve clarísimo en los estudios en varios países. Brasil, Chile, México, Uruguay, Venezuela están representados en estas columnas. Entre el 40 y 49 la prevalencia es de esta magnitud que ustedes visualizan, entre 50 y 59 años, y en mayores de 60 es muchísimo más notoria la prevalencia. Entonces ya tenemos dos conceptos: tabaquismo y personas de edad mayor. ¿Cómo estamos en cuanto a cifras en el Perú? Son estudios pequeños que no tienen mayor trascendencia estadística como para una referencia seria para publicación, digamos, ¿no? Pero son intentos, por lo menos, de conocer cómo estamos. El de arriba es un estudio que se hizo en el Hospital 2 de Mayo, en personas que venían a la consulta por múltiples motivos, y durante un día se hizo una encuesta a los pacientes que venían a la consulta por diversos motivos, y de ellos se encontraron que solo el 4% fumaban. Hay otras estadísticas pequeñas que tratan de extrapolar de las cifras a que en Perú debe haber menos de 1 millón de fumadores y menos de 500.000 son dependientes del tabaco. Entonces, al parecer en Latinoamérica, Perú sería un país de los que menos fuman. En los años 90, doctor Pineda Bonilla, un neumólogo de Rebagliati, hizo también un estudio ya apoyado con espirometría y encontró que de los pacientes estudiados tenía un 6% de fumadores con espirometría obstructiva. Es decir, la mayoría, a pesar de ser fumadores, tenían una espirometría normal. Estos datos los vamos a interpretar más adelante. Bueno, al parecer en Perú pues no vemos tantos fumadores como se conoce en otros países como Estados Unidos o países como España, donde hay una prevalencia de tabaquismo enorme. Pero esto no significa que no sea un problema el tabaquismo en el Perú, aun cuando no hay una super cantidad de fumadores. Porque si ustedes, por ejemplo, donde yo trabajo en el Hospital Rebagliati, vamos visitando los pisos y chequeando a aquellos pacientes con cáncer primario de pulmón, la gran mayoría, casi todos, son fumadores. Entonces, allí vemos que el tabaquismo, a pesar de no tenerlo nosotros en unas estadísticas enormes, es un problema de salud en el Perú. Entonces, hemos hablado de que el asma, la tos, la disnea, la expectoración, son síntomas que
comunes a muchísimas patologías respiratorias y no respiratorias, pero que comprometen el aparato respiratorio indirectamente. Hemos hablado de que necesitamos hacer un diagnóstico acucioso, un diagnóstico diferencial acucioso, y que no debemos confundir el asma y el EPOC. El asma es más fácil de diagnosticar cuando se inicia desde la niñez. Este suele tener un curso en el cual empeora en la noche y empeora al amanecer, posiblemente por las temperaturas más bajas y la humedad. Y cuando este asma se inicia desde la niñez, es un asma que suele estar asociado a alergia, rinitis y o eczema. Y también hay antecedentes familiares de asma. Entonces, este tipo de asma suele ser intermitente, ¿no? Muchas veces no suele ser tan severo que requiera hospitalización. Pero el diferenciar un asma de EPOC es más complejo en el caso de que éste se inicie en el adulto mayor de 40 años o se puede iniciar inclusive en el anciano. Entonces allí no tenemos estos datos familiares, no tenemos estos datos de alergia y no tenemos un cuadro clínico nítido, muy claro de asma bronquial como cuando se inicia desde la niñez. Entonces, repito, el asma cuando se inicia en el adulto mayor de 40 años o incluso en los ancianos es más difícil de diagnosticar y puede confundirse con el EPOC. Entonces, el asma crónico persistente es otra forma de asma. El asma crónico persistente, sobre todo el severo y con exacerbaciones recurrentes con el transcurso de los años, estamos hablando de un asma severo, recurrente, exacerbaciones, donde el paciente prácticamente tiene sintomatología respiratoria de tipo broncoespasmo todos los días del año y periodos de exacerbación que a veces lo llevan a la emergencia y a veces requieren hospitalización. Cuando se controlan estas exacerbaciones, el paciente vuelve a su estado basal, pero con síntomas leves. No deja de tener tosecita durante el día, no deja de tener disnea cuando hace el esfuerzo, no deja de tener algunas sibilancias. Entonces ahí estamos en un asma crónico persistente, severo. Y a medida que va aumentando la edad en esta persona que adquiere el asma desde la niñez, al llegar a la adultez mayor o a la ancianidad, va perdiendo progresivamente la reversibilidad del músculo liso bronquial y por remodelación fibrosa del bronquio, este se ha reducido de calibre, causando una obstrucción crónica no reversible luego de usar un broncodilatador. Entonces, estos asmas crónicos con cambios irreversibles en el diámetro de la vía aérea, funcionalmente se comportan como un EPOC en una espirometría. Y además, clínicamente se puede observar un tórax en tonel y una radiografía tipo enfisema. Este sería el fenotipo asma EPOC. Pero fíjense ustedes que una buena anamnesis nos orienta a cómo se inició el asma. Interrogando al paciente, esta anamnesis pues, nos guía hacia el diagnóstico de un asma en sus inicios desde los tempranos años de la vida. Es un diagnóstico de asma en la niñez, pero tan severo, recurrente, que con el transcurso de los años y décadas, cuando llegan a una edad muy adulta, ya no hay reversibilidad
de sus bronquios como sí lo hay en el asma y más se parece funcionalmente a un EPOC. Inclusive pueden hacer un tórax enfisematoso. El diagnóstico diferencial del EPOC, aparte de lo que hemos mencionado, incluye la presencia de bronquiectasias. En las bronquiectasias hay producción crónica de esputo purulento. Generalmente hay un antecedente de infección respiratoria severa de vías respiratorias bajas y en el Perú es clásico el antecedente de tuberculosis pulmonar que deja esta secuela, este daño estructural de los bronquios conocido como bronquiectasia. Otra entidad clínica es la fibrosis quística, donde hay un esputo purulento y bronquiectasias quísticas, un proceso congénito que se manifiesta desde la niñez. Otra entidad que tenemos que descartar como diagnóstico diferencial es la insuficiencia cardíaca congestiva, donde hay disnea y tos con esputo, a veces espumoso, a veces rosado. Puede haber antecedente de hipertensión arterial, cardiopatía. En la radiografía, cardiomegalias, infiltrados, efusión pleural. En estos casos de ICC, la espirometría es restrictiva, con reducción de la capacidad vital forzada. Bronquiolitis obliterante no es una entidad rara para nosotros. En nivel 3, Hospital Rebagliati, Hospital Almenara, hay trasplante de médula ósea, trasplante renal. Y estos pacientes pueden hacer una suerte de rechazo del órgano con manifestaciones a distancia, donde el pulmón se afecta más propiamente en los bronquios, los bronquiolos. En estos casos, en el TAC aparecen infiltrados intersticiales y un cuadro clínico obstructivo con disnea y sibilancias. Si hacemos una espirometría en estos pacientes con bronquiolitis obliterante, la vamos a encontrar de tipo obstructivo con reducción del BEF1, volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y por último, algo muy frecuente entre nosotros, la TBC pulmonar activa, pero es mucho más sencillo de reconocer, pues hay síntomas generales infiltrados en la radiografía de tórax y BK positivo. Entonces, les decía pues que a pesar de que a la vista aparentemente no encontramos muchos fumadores por todos lados, pero es un problema de salud cuanto a la consulta a los pacientes con problemas respiratorios crónicos, tipos bronquiales, tienen antecedentes muy fuertes de ser fumadores y el cáncer pulmonar está muy ligado en su origen al hábito del tabaquismo. Afortunadamente, en Perú, y hay países de Latinoamérica donde no existe esta ley, pero acá en Perú tenemos la ley antitabaco, la 28705, que prohíbe fumar en lugares públicos, regula y restringe el consumo y regula la venta y la publicidad. Por ejemplo, está prohibido hacer publicidad a favor del tabaquismo en institutos educativos y en establecimientos de salud, y prohibido en fumar lugares públicos. Esta ley se dio en el año 2006. Ahora sí entramos propiamente en lo que es la entidad que queremos estudiar. El EPOC entonces se define como una enfermedad común, prevenible, tratable, caracterizado por síntomas respiratorios persistentes y progresivos. Hay obstrucción crónica del flujo de aire, fundamentalmente expiratorio, debido al daño de la vía aérea pequeña, sea por bronquitis crónica o daño alveolar en el enfisema.
La magnitud del daño también es variable de persona a persona. Esto quiere decir que expuestos a un factor de riesgo igual para varias personas, hay quienes hacen un EPOC mucho más rápido y más severo que otros, en los que incluso puede no aparecer esta enfermedad. Esta obstrucción suele ser lentamente progresiva y es casi siempre irreversible o poco reversible luego de usar los broncodilatadores. Vamos a definir entonces dos términos en el concepto anterior, bronquitis crónica y enfisema. Es decir, el EPOC es el resultado de procesos de daño en la vía aérea a través de la bronquitis crónica y también procesos que dañan el parénquima pulmonar, destruyendo el alveolo y las paredes y el tejido elástico propio del pulmón. En cuanto a la bronquitis crónica, esta se define clínicamente por la presencia de tos y o expectoración durante más de 3 meses por año, durante más de 2 años consecutivos, y que no sean debidas a otras enfermedades conocidas en el diagnóstico diferencial. Entonces, tratando de comprender este concepto, se requiere que un paciente tenga tos y o expectoración. Pueden ser durante 3 meses seguidos en un año, o pueden ser por periodos más cortos, pero que sumados en el año den por lo menos 3 meses y que esto se repita al año siguiente. Entonces, más de 3 meses por año y durante más de 2 años consecutivos, no debidos a otras enfermedades conocidas. Esa es la bronquitis crónica. Esta es una imagen radiológica donde vemos un pulmón con ciertas radiopacidades dispersas en ambos campos pulmonares. Lo conocemos como un pulmón sucio y además hay áreas translucentes, mucho más negritas. Podría ser por contraste por técnica radiológica o podría corresponder a atrapamiento de aire. En la bronquitis crónica, lo que sucede es una inflamación crónica de la mucosa bronquial. Las glándulas caliciformes productoras de moco se hipertrofian en tamaño y aumentan en número, produciendo una excesiva cantidad de moco. Esto obstruye la vía aérea pequeña por acúmulo de secreciones, por tamponamiento. Entonces, el aire que debiera salir se ve ocluido en la vía aérea pequeña. Esto incrementa la presión del aire que se acumula y va rompiendo las paredes de los saquitos alveolares, coalesciendo en una gran área donde ya los alveolos han perdido funcionalidad. Se ha roto la estructura elástica y hay una particularidad. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de la fisiología respiratoria, hablamos de que había un mecanismo normal durante el cual, durante la inspiración, se dilataba el bronquio terminal para pasar el aire, para que ingrese el aire, pero por retracción elástica había una disminución del calibre, que en la persona normal permite la salida usual del aire y no hay ningún problema, pero en el bronquio patológico esta reducción de calibre fisiológica contribuye a un menor calibre de la vía aérea pequeña, ya obstruida por inflamación, por mucosidad. Así es como
se genera el atrapamiento de aire. ¿Okay? Entonces, tenemos que, si la bronquitis crónica es leve, probablemente vamos a tener, leve o moderada, probablemente vamos a tener una bronquitis crónica sin atrapamiento de aire. Pero si la bronquitis es mucho más severa, mucho más intensa, aparte de la bronquitis crónica, vamos a tener atrapamiento de aire. Es por eso que las bronquitis crónicas severas pueden cursar además con una mixtura de bronquitis crónica con enfisema. Entonces ya tenemos otros conceptos. Bronquitis leves a moderadas puras y bronquitis severas con enfisema por atrapamiento de aire. Y la otra causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el enfisema pulmonar, donde hay un agrandamiento patológico y permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales por obstrucción del flujo respiratorio que favorece la destrucción de la pared alveolar. Este daño estructural alveolar se observa radiológicamente como atrapamiento de aire. Este es un cuadro en el cual la patología ya no es tanto del bronquio en sí, sino una patología propia del tejido elástico pulmonar, el cual puede estar reducido en pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina y que favorece la debilidad y la rotura de estas fibras elásticas. Y la otra razón por la que se produce el enfisema pulmonar es por la toxicidad que produce el tabaco en el parénquima pulmonar con el mismo fin, que es destrucción del tejido elástico. Entonces, enfisema pulmonar, agrandamiento patológico y permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos. Cuando vemos a los pacientes con enfisema pulmonar, en el examen clínico pueden tener un tórax como este, ancho, sobre todo en su diámetro anteroposterior. Entonces, aquí ven que lo más característico en ello es el atrapamiento de aire que se ve como unos pulmones negros, con los espacios intercostales bastante separados por expansión de los diámetros del tórax por ese atrapamiento de aire. El aire logra entrar, pero se le hace difícil salir y cada vez se va atrapando más aire y destruyendo más parénquima. Otro signo radiológico de la expansión pulmonar es el descenso de los diafragmas. Cuando vemos una representación de cómo sería un parénquima pulmonar con enfisema, aquí lo representamos de esta manera: zonas de destrucción de las paredes alveolares que van coalesciendo en grandes espacios que finalmente terminan siendo grandes bulas. ¿Y por qué se produce esta enfermedad en la cual hay daño bronquial y daño del parénquima pulmonar? Se reconoce que estos pacientes suelen estar expuestos al humo de tabaco ambiental, son los fumadores pasivos, el humo del que fuma, o sea, fumar cigarrillos de tabaco, fumar otro tipo de cigarrillos. Son pacientes que también pueden, que sin ser fumadores,
ni activos ni pasivos, pueden estar expuestos a polvos y sustancias químicas laborales, o pueden ser sujetos que por su estilo de vida o trabajo pueden estar expuestos a contaminación ambiental. Esto puede ocurrir en espacios cerrados como en los hogares, donde se cocina con leña y están expuestos al humo, o en espacios abiertos donde se practica la zafra, que es la cosecha de la caña de azúcar, o expuestos también a bosta, que es en la sierra las poblaciones pobres lo utilizan como combustible. Bosta es un material orgánico es la mezcla de heces del ganado con paja seca, que lo utilizan como combustible. Entonces, estos humos también son tóxicos para el bronquio y el parénquima pulmonar. Además, se reconoce en la literatura que personas con antecedentes de infecciones respiratorias crónicas en la niñez y situación socioeconómica son estadísticamente, situación socioeconómica baja, son estadísticamente incluidos como personas que tienen mayor prevalencia de esta enfermedad del EPOC. Aquí podemos entonces esquematizar que los problemas del EPOC son debidos a fumar cigarro, estar expuesto a polvos y químicos ocupacionales, a humo del tabaco y polución dentro y fuera del hogar. ¿Qué ocurre en ellos? Entonces, el problema es la inflamación que va a producir obstrucción de la vía aérea. En el caso de la bronquitis crónica, hay inflamación de las vías aéreas pequeñas que lleva a la remodelación de las vías aéreas. Cuando hablamos de remodelación, estamos hablando de un proceso crónico en el cual el músculo liso del bronquio, por eventos inflamatorios repetidos, crónicos, exacerbados, recurrentes, va perdiendo la capacidad de relajarse, y esta pared del bronquio va siendo reemplazada por material fibrótico, reduciéndose el calibre del bronquio y perdiendo la distensibilidad frente a un broncodilatador. Y en el caso de la enfermedad del enfisema, hay destrucción parenquimal por pérdida de la estructura alveolar y disminución de la elasticidad del pulmón. Ambos conllevan a la obstrucción de la vía aérea. Pero hay una particularidad que debemos diferenciar. Mientras que el asma responde a un agente sensibilizante, el EPOC es resultado de un agente nocivo. Mientras que en el asma, la inflamación, en esos bronquios inflamados se encuentran eosinófilos, en el EPOC se encuentran macrófagos y neutrófilos. Y en el asma, cuando hacemos una espirometría basal y luego le hacemos una segunda espirometría postbroncodilatador, encontramos que hay una reversibilidad amplia de por lo menos 12% para la escuela británica y 15% para la escuela neumológica americana, y 200 mililitros en volumen, entonces mayor de 12 o 15% y 200 mililitros en volumen. Es decir, que hay una mejoría del volumen expiratorio forzado al primer segundo después de aplicarle un broncodilatador. Entonces, esto se llama reversibilidad completa o reversibilidad adecuada, reversibilidad satisfactoria.
Es una característica del asma que revierte con el broncodilatador. En cambio, en el EPOC no encontramos esa reversibilidad. La reversibilidad puede ser nula o puede ser muy escasa, menor de 12%, que no es significativo. Reversibilidad significativa es mayor de 12%. Pero en ambos hay limitación de la vía aérea, obstrucción al flujo expiratorio. Esto es el diagnóstico a través de la espirometría. Le llamamos el gold estándar. El diagnóstico por reversibilidad de la vía aérea post-broncodilatado. Asma reversible, EPOC no reversible. Entonces, para el diagnóstico del EPOC, todo paciente con disnea y tos crónica, el EPOC se sospecha por la historia de exposición prolongada a factores de riesgo y se comprueba por espirometría. En la espirometría vamos a observar una disminución del flujo en la vía aérea, se reduce el volumen expiratorio forzado al primer segundo, pues no es significativamente reversible post-broncodilatador. El EPOC tiene también como característica que la mayor prevalencia se da en varones de 40 años. Aquí tenemos una figura clásica que la van a encontrar en toda la literatura, donde se demuestra que cuanto más edad tenga un paciente, su su volumen expiratorio forzado al primer segundo se va reduciendo en una forma fisiológica con la edad, pero en magnitudes que no comprometen la vida, en magnitudes que no van a producir disnea, que se ve cuando el volumen expiratorio forzado al primer segundo está tan próximo como el 25%. ¿Ok? Entonces, pero un paciente no fumador tiene una curva como esta, la de arriba que ven, que desciende progresivamente con la edad. Aquí tenemos la edad 75 y la curva está muy lejos de la curva de la disnea y menos de la curva de la disnea mortal. Luego tenemos la curva de aquellos fumadores no prestos. A veces nos preguntamos en la práctica clínica cuando vemos un fumador que fuma pero terriblemente y sin embargo no tiene la sintomatología del EPOC. Eso cumple pues lo que dijimos anteriormente, que hay variabilidad, al parecer una variabilidad genética. Hay pacientes que con una intensa exposición a factores de riesgo no hacen el EPOC. Sin embargo, esto no da pie para volverse un fumador, porque no me va a pasar nada. Lo que pasa es que no hay manera práctica de saber quiénes tenemos predisposición y quiénes no la tenemos. Así que lo mejor es no fumar si no queremos ganarnos un EPOC o un cáncer. Entonces, el fumador predispuesto rápidamente a mayor edad y mayor hábito tabáquico disminuye curva de BEF1 rápidamente alrededor de los 60 años. Si el tabaquismo ha sido intenso, ya está con BEF1 con una disnea tan intensa que poco a poco llega a los límites que no son compatibles con la vida. Si un fumador deja de fumar tempranamente, puede reducir su curva, como es esta en líneas punteadas, que retrasa
la caída del BEF1. Muy bien, entonces hemos hablado de la obstrucción del flujo en la vía aérea y hemos podido ver la técnica espirométrica que nos permite valorarla. Pero también hemos hablado de la disnea. Y la disnea también tiene que valorarse, tiene que graduarse para ver cuál es la gravedad, la severidad de la disnea en el paciente que estamos tratando. Entonces hay una escala conocida, la escala de disnea de Medical Research Council, modificada con estas siglas MMRC, que lo gradúa en 0 a 4. 0 si no hay disnea al realizar esfuerzo intenso. 1 si hay disnea al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. Grado 2 si la disnea produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano, o tener que parar a descansar al andar en llano a su propio paso. Grado 3, si la disnea hace que tenga que parar a descansar al andar 100 metros o pocos minutos después de andar en llano. Y grado 4, si la disnea le impide al paciente salir de casa o hay disnea con actividades tan simples como vestirse o peinarse, desvestirse. Hay otra escala, el CAT, el test de evaluación del EPOC. COPD es EPOC en inglés. Entonces, este es el test de evaluación del EPOC. Es una escala un poquito más pesada. Es un poquito más pesada. La voy a pasar, pero la menciono porque está en un cuadro que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos escalas de disnea, el MRC y el CAT. MRC es el que más usamos. Ahora vamos a ver, recordando la fisiología respiratoria, cómo es una espirometría normal y una espirometría en el EPOC. Aquí tenemos una gráfica que contrasta el volumen expiratorio en litros contra el tiempo. En una curva normal, cuando el paciente expira con fuerza todo lo que ha podido inspirar y llenar en los pulmones, esa curva es muy rápida y al primer segundo hay una cantidad muy apreciable de volumen en litros y al tercer segundo ya prácticamente ha eliminado todo, ya casi no hay nada que eliminar, pero la prueba espirométrica se sigue hasta el quinto, sexto segundo, si es posible que el paciente siga expirando. Entonces, aquí tenemos representada otra curva, pero esta vez la de un paciente con EPOC. Ellos, como tienen obstrucción de la vía aérea para eliminar el aire acumulado en la inspiración, ellos se van a tardar más, mucho más para poder eliminar el mismo volumen de aire. Entonces, al primer segundo ya no tienen ese volumen tan alto como una persona normal. En esta gráfica, por ejemplo, el normal tiene al primer segundo un poquito más de 4 litros y en esta gráfica del paciente con obstrucción de la vía aérea tiene un poquito más de 2 litros al primer segundo. Ese es el volumen expirado forzado al primer segundo. Entonces, este paciente pues retrasa el tiempo de expiración y al tercer segundo, que el paciente normal ya había eliminado casi todo, al tercer segundo el paciente todavía sigue con un volumen importante en los pulmones. Entonces, en
la manera como podemos conocer si un paciente tiene obstrucción de la vía aérea es estableciendo un cociente entre el volumen expiratorio forzado al primer segundo y la capacidad vital que mostró al inicio, antes de iniciar la expiración. Entonces, este cociente conocido como el índice de Tífeno, si nosotros en el paciente normal dividimos 4,15, que es lo que hizo aproximadamente el primer segundo, entre 5,200, que es el volumen que alcanza a llenar el paciente, su índice de Tífeno es del 80%. Esto es lo que tiene un paciente normal, 80 o más. En cambio, el paciente con la enfermedad obstructiva crónica tiene un índice menor del 70%, que es lo que se obtiene de dividir 2,35, que lo tiene aquí como BEF1, entre su capacidad vital, que es 3,9, que es alrededor de esta de aquí. Y el Tífeno ahora es 60%. Como la obstrucción de la vía aérea está presente no solo en el EPOC, sino en otras enfermedades que afectan la vía aérea terminal, puede haber casos en los cuales haya reducción de este cociente, pero puede estar por debajo de 80 y mayor de 70, entre 70 y 80. Entonces, para evitar un diagnóstico erróneo, la guía GOLD establece un punto de corte. El punto de corte es 70% o 0,7, menos del 70% y menos de 0,7, entonces que luego, obtenido luego, usar un broncodilatador si esto no revierte en forma significativa y este cociente es menor de 0,7 o 70%, estamos ante una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recuerden que habíamos dicho que en el asma hay una reversibilidad completa o muy significativa mayor del 12%. En el EPOC eso no se produce. Entonces, esta obstrucción de la vía aérea también la podemos clasificar o catalogar con fines más adelante de ver cómo es el tratamiento de un paciente con obstrucción de la vía aérea. Habíamos dicho que se trata de EPOC si el índice de Tífeno, luego de usar un broncodilatador, es menor de 0,7%, es decir, que no revierte significativamente. Y los pacientes que tienen este valor de BEF1, si este BEF1 es mayor o igual a 80%, es un compromiso en grado leve y se le cataloga como un GOLD 1. Si el déficit está entre el 79 y el 50%, es un compromiso moderado y es un GOLD 2. Si el déficit está entre 49 y 30%, es un proceso grave y es el GOLD 3. Y si el déficit del BEF1 es menor a 30%, es un cuadro obstructivo muy grave y estamos ante un GOLD 4. Pues bien, entonces tenemos que durante mucho tiempo el estudio y el tratamiento
el diagnóstico y el tratamiento de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva se basaba prácticamente en la caída del BEF1 y el paciente tenía un manejo de acuerdo al déficit de la curva espirométrica. Su manejo era en base a solamente interpretación de la severidad de su cuadro según los valores espirométricos. Sin embargo, con los años se fue estudiando mucho más esto y se vio que habían otros factores que influían sobre el cuadro natural de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De modo que se veía, por ejemplo, pacientes con un compromiso severo de los valores espirométricos, una gran caída de BEF1, pero sin embargo tenían un curso clínico mejor que otros pacientes que tenían una diferente graduación del GOLD. Y se empezó a notar que habían otros factores que influenciaban el curso natural de la enfermedad. Esto era la limitación al esfuerzo físico, la disnea. Hay pacientes que con valores similares, por ejemplo, del compromiso GOLD, compromiso espirométrico, tenían una disnea mucho mayor en un paciente, mucho menor en otro paciente. Había pacientes también que con menor compromiso espirométrico tenían manifestaciones sistémicas y exacerbaciones mucho mayores que otros pacientes. Y cuanto mayor es la limitación en el esfuerzo, cuanto mayor la disnea, cuanto mayor comorbilidades tenían, cuanto mayores exacerbaciones, el curso clínico era mucho más grave. Entonces se empezó a intuir que el EPOC no se explicaba solo por las cifras del volumen expiratorio forzado al primer segundo. Entonces, este EPOC, como mencionó aquí, ha sufrido importantes cambios conceptuales y está basado en múltiples estudios que evidencian una disfunción multiorgánica con influencia pronóstica más allá de la propia afectación pulmonar o más allá del propio déficit espirométrico. Son pacientes que tienen comorbilidades como la enfermedad vascular, desnutrición severa, anemia, osteoporosis, dificultad importante en la capacidad del ejercicio porque no toleran los esfuerzos mínimos y se encuentran marcadores inflamatorios en sangre y pueden tener compromiso en la esfera psíquica y neurológica, ansiedad, depresión. Todo eso contribuye a empeorar el cuadro. Entonces, se empezó a hablar de fenotipos potenciales en el EPOC. Ya no era solamente el fenotipo de la bronquitis crónica, ya no era solamente el enfisema hiperinsuflador o el EPOC asma. Habían pacientes con exacerbaciones frecuentes, exacerbaciones importantes, y otros pacientes que tenían un EPOC de tipo estable, sin exacerbaciones. Y en aquellos que cursaban con un cuadro de exacerbaciones, el cuadro clínico era mucho peor y pronóstico de un desenlace fatal.
De esa manera, entonces, en los últimos años se hace el EPOC, ya no se valora solamente la espirometría, sino también se valora la sintomatología en cuanto a la disnea y se valora el riesgo de hacer exacerbaciones, la historia de las exacerbaciones en el paciente. En este cuadro se intenta colocar a los pacientes con EPOC en EPOC de clase A, clase B, EPOC clase C, EPOC clase D. ¿Y cómo se llega a esta clasificación? Que, como digo, tiene la finalidad de estandarizar o mejorar el tratamiento en cada paciente según la clase de EPOC que esté sufriendo. Pues se logra de la siguiente manera. Aquí, en el lado izquierdo de este reloj, se tiene la clasificación en cuanto a la limitación del flujo aéreo. Entonces, este sería el riesgo del déficit espirométrico, el déficit del flujo aéreo, el expiratorio forzado al primer segundo. Entonces, aquí tenemos el paciente con GOLD 1 y GOLD 2, GOLD 3 y GOLD 4. En los pacientes con GOLD 1 pueden ser GOLD, por ejemplo, GOLD 1A, GOLD 1B, GOLD 2A, GOLD 2B. ¿Qué los coloca en estas posiciones? Por ejemplo, un GOLD 2A será aquel paciente que tiene el déficit que hemos hablado en el BEF1 para el GOLD 2A, perdón, para el GOLD 2, pero que tiene una escala de disnea MRC en 0 o 1. Y si su escala de disnea es mayor o igual a 2, será un GOLD 2 clase B. El GOLD 3 y 4 igual, será un GOLD 3 clase C, GOLD 3 clase D, dependiendo ahora de, en el clase A y B, de la historia de las exacerbaciones. Si el paciente tiene historia de ninguna o una exacerbación en el año anterior, estará en este grupo. Y será A si tiene una escala de disnea de 0 a 1 y B si su escala de disnea es mayor o igual de 2. Y si la historia de exacerbación cae en mayor o igual de 2 en el año anterior, estará en este grupo CD. Será GOLD 3 D si cumple todos estos parámetros. Entonces, de esa manera podemos ver si podemos clasificar al paciente en GOLD 1, 2, 3 o 4, clase A, B, C o D. Por ejemplo, el caso más severo sería el GOLD 4, clase D. Sería el paciente que tiene un gran déficit espirométrico, que tiene una disnea marcada y cumple historia de exacerbaciones 2 o más el año anterior. Así podemos entonces ver pacientes con menor compromiso y mayor compromiso. Aquí, para repetir, entonces categorizamos al paciente EPOC en clases A, B, C, D, según el déficit espirométrico GOLD 1, 2, 3, 4. Se valora la disnea según la escala del MRC o CAT. Y así tenemos el EPOC GOLD 3, clase D, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el tratamiento del EPOC.
tenemos que, una de las principales acciones que hay que lograr es que se reduzcan los factores de riesgo: el tabaco, el humo de leña, la contaminación. Y luego tenemos que darnos cuenta qué clase de EPOC es el que vamos a manejar: un EPOC estable o un EPOC exacerbado. Los objetivos específicos del tratamiento en general son prevenir la progresión de la enfermedad, aliviar síntomas, mejorar tolerancia al esfuerzo, prevenir y tratar complicaciones y exacerbaciones, reducir la mortalidad y en general mejorar la calidad de vida. Ninguno de los medicamentos existentes para el EPOC reduce la pérdida progresiva de la función pulmonar a largo plazo. Eso está en múltiples estudios bien determinados. Por más modernos que sean los medicamentos que han salido en última generación, eso no logra reducir la pérdida progresiva de la función pulmonar. Lo que se logra con estos fármacos es aliviar síntomas e impedir o mejorar complicaciones. En el EPOC estable, entonces, usamos los broncodilatadores inhalados, son los medicamentos de elección, y se administran a demanda o según horario. Tenemos que tratar de acostumbrarnos a esta nomenclatura porque la van a ver ampliamente, repetidamente. Los ABA son los beta-2 agonistas de acción corta, short action, y los LABA, los de efecto prolongado, long action. SABA entonces, beta-2 agonista de acción corta, su ejemplo más claro es el salbutamol, cuyo efecto dura de 4 a 6 horas. El SAMA es el anticolinérgico o antimuscarínico de acción corta. El ejemplo más claro, el ipratropio, que también tiene un efecto de 4 a 6 horas, el bromuro de ipratropio. La teofilina, para uso vía oral, se usa como inhibidor de la fosfodiesterasa, un mecanismo que permite la relajación del músculo liso bronquial. El ABA es el beta-2 de efecto prolongado, como el formoterol, por ejemplo, y el salmeterol, que tienen una duración de 12 horas. Y el último, el de última generación, el indacaterol, que su efecto dura 24 horas. En el grupo de los LAMAs, que son los anticolinérgicos de efecto prolongado, tenemos el tiotropio, 24 horas de efecto, glicopirronio, 24 horas de efecto. Se anota que los broncodilatadores de acción prolongada son mucho más eficaces en el EPOC moderado a severo. Por eso los de efecto corto, los clásicos, los antiguos, sigue siendo útil en los inicios de un EPOC donde hay mejoría con estos broncodilatadores de acción corta. Pero si el caso es más severo, es probable que tengamos que pasar a los broncodilatadores de acción prolongada. También cabe decir de que los de acción corta son relativamente baratísimos en comparación con los de última generación, que son a veces extraordinariamente caros y no están al alcance del paciente que concurre a los establecimientos de salud generalmente. En cuanto a los corticoides inhalados, si el paciente no responde a SABA y o SAMA, o no responde a LABA y o LAMA, si tiene exacerbaciones o se confirma eosinofilia mayor de 300, es aconsejable utilizar corticoides inhalados. Si hay que utilizar teofilina de liberación lenta en vía oral, hay que ser cuidadosos
porque la teofilina tiene un margen tóxico estrecho, perdón, un margen terapéutico estrecho y con fácil toxicidad, y hay que evitar la cardiotoxicidad. En los medios en que sea posible dosar la concentración en suero, hay que aprovechar esa facilidad. La prednisona como corticoide para uso por vía oral, en lo posible hay que usarlo por muy pocos días. Y hay que ser claro en evitar los inyectables, que son los de mayor vida media por sus efectos secundarios. Acá tenemos la dexametasona y la metilprednisolona. Esto en el EPOC estable no debe darse. No debe darse. De preferencia, los corticoides inhalados y a lo máximo un poco de prednisona por algunos días, pocos días. En cuanto al corticoide inhalado, se conoce también que si este corticoide inhalado está asociado a un beta-2 agonista de acción prolongada, esta combinación es mucho más efectiva que usar por separado tanto un beta-2 agonista como un corticoide. Entonces, la combinación de ambos es de lejos más efectiva. Está demostrado que mejora la función pulmonar y reduce las exacerbaciones. Un corticoide combinado con beta-2 agonista de efecto prolongado, que usamos muy corrientemente en nuestros medios, es la combinación de salmeterol con fluticasona. Está demostrado también que los pacientes con EPOC se benefician de fisioterapia respiratoria. Esta fisioterapia consiste en, como labor del terapeuta respiratorio, que es un tecnólogo médico especializado, en enseñarle al paciente ejercicios respiratorios que le permitan ampliar mejor la caja torácica, reforzar el diafragma, expulsar las secreciones de los bronquios, y esto a la larga mejora la tolerancia al esfuerzo y alivian la disnea y la fatiga. Entonces, cuando tengamos un paciente con EPOC, con sintomatología importante, tenemos que buscar que contactarlo con terapista respiratorio. La otra terapia que se utiliza es el oxígeno, de preferencia nocturno y a bajo flujo, al menos 15 horas durante el resto del día, y esto está demostrado que aumenta la supervivencia, pero en el paciente que tiene hipoxemia grave en reposo. Si no hay esta hipoxemia crónica grave en reposo, la supervivencia no se modifica, aunque la mejorínica sigue reportada por el paciente. Entonces, con una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio y una saturación menor a 88%, debemos administrar la menor dosis de oxígeno para conseguir una saturación igual o mayor a 90%, con la menor cantidad de oxígeno. Otras intervenciones para mejorar la vacuna, para mejorar el EPOC estable, es la aplicación de la vacuna antineumococo, indicada en adultos mayores de 60 años. Aquí es un error. En adultos mayores de 60 años. También está indicada en menores de 60 años que tienen ya diagnóstico de EPOC. Asimismo, la vacunación contra la gripe o influenza estacional, esto reduce la posibilidad de complicaciones mayores. Otras alternativas, el apoyo nutricional en paciente que retiene CO2, el paciente con enfisema severo y que ya retiene CO2 por falla ventilatoria. En ellos hay que tratar de mejorar la dieta, darle energía en forma de lípidos y
en carbohidratos cuyo metabolismo va a producir más CO2. En el mercado se tiene como único producto que cumple esta necesidad es el Pulmocare. En casos excepcionales en que los pacientes han desarrollado unas bolas gigantes que incluso pueden crecer tanto que prácticamente ya pareciera que no hay un glóbulo, casi desaparece un glóbulo completo. Hay alternativas como bulectomía y como cirugía de reducción de volumen pulmonar en el enfisema grave del lóbulo superior, por ejemplo. Y finalmente, donde se tiene esta técnica de trasplante pulmonar exitosa en esos medios, que no es el nuestro, se puede practicar el trasplante pulmonar. Entonces, habíamos hablado de que categorizamos a nuestros pacientes en GOLD 1, 2, 3, 4 con una clase A, B, C o D con objetivos del tratamiento. Recuerdan, esta es la evaluación combinada y vamos a pasar esta curva que es similar. Entonces, en el grupo de pacientes que tienen un EPOC estable con exacerbaciones por año de 0 a 1 que no requieren hospitalización y una escala de Dignia de 0 a 1 son casos leves que requieren un broncodilatador de acción corta, puede ser un hipertrópico, puede ser un salbutamol, o si el paciente tiene recursos, uno de larga duración también se puede aplicar porque da una adherencia mayor, ya que no tienen que estarlo aplicándose frecuentemente. Entonces, en casos leves, la aplicación puede ser a demanda o puede ser según horario, según la necesidad del paciente. Cuando el paciente tiene esas exacerbaciones, pero que luego llevan a hospitalización, pero donde ya la disnea tiene una escala mayor, ya es mejor utilizar de frente un broncodilatador de larga duración, sea un LABA o un LAMA. Cuando sí ya hay exacerbaciones que probablemente lo lleven a admisión hospitalaria, el paciente necesita mejor un LAMA. Y en los casos mucho más severos, que cumplan todos estos criterios de gravedad, se puede utilizar un LAMA o combinación de un LAMA más un LABA o un LABA más corticoides inhalados. Este es un esquema donde se cumple lo anterior en el EPOC estable, donde lo que queremos tratar es la disnea en los cuadros leves a moderados, ¿no? Y en los casos de exacerbación, donde requerimos intensificar el tratamiento con combinaciones de inhaladores de efecto prolongado, incluso con la participación de un corticosteroide inhalado. Bien, entonces hasta aquí hemos mencionado el tratamiento del EPOC estable. El EPOC estable es aquel que tiene, como lo han visto, sintomatología crónica, pero tolerable por el paciente y que no lo pone en riesgo de vida ni lo lleva a una emergencia.
Por el contrario, el EPOC exacerbado es aquel que tiene un deterioro clínico con aumento de la tos, aumento de la expectoración, el esputo puede ser purulento, puede haber mayor disnea y todas estas molestias en el paciente que se han incrementado obligan a darle un tratamiento adicional. Muchas veces se sospecha que lo que exacerba a un EPOC es una infección, sea bacteriana o viral, o tal vez una fuerte contaminación ambiental. Pero la mayoría de veces no se puede identificar la causa. Aquí tenemos registrados lo que consideramos algunos síntomas y signos que se ven en el EPOC exacerbado. Aumento de la tos, aumento en el volumen o purulencia del esputo, aumento de la disnea, fiebre, edema de miembros inferiores, taquimia, taquicardia, mayor cianosis, uso de músculos accesorios, fatiga, incoordinación de los movimientos del tórax, confusión. Pero para poder manejar adecuadamente a un paciente, saber qué hacer terapéuticamente con este paciente, tenemos que observar si el paciente tiene esta exacerbación de los síntomas, hay insuficiencia respiratoria, pero que no compromete la vida. Entonces, hay pacientes con EPOC exacerbado que no alcanzan a tener una insuficiencia respiratoria. Hay otros que tienen la insuficiencia respiratoria, pero sin riesgo de muerte. Y hay otros que tienen insuficiencia respiratoria con riesgo de muerte. Según el tipo de exacerbación que tengan, será la conducta que vamos a aplicar. Entonces, el EPOC que se exacerba, pero que no alcanza la insuficiencia respiratoria, es aquel que tiene una frecuencia respiratoria entre 20 o 30, no usa los músculos accesorios, no tiene cambios en el estado mental, no hay confusión, no hay irritabilidad. Tiene una hipoxemia que mejora con oxígeno por Venturi entre el 28 y el 35%, no retiene CO2. Entonces, este sería un EPOC exacerbado en grado leve. Pero si el paciente tiene insuficiencia respiratoria sin riesgo de muerte, lo vamos a reconocer porque teniendo una frecuencia mayor de 30, ya usa músculos accesorios, pero no hay cambios en el estado mental y la hipoxemia todavía mejora con Venturi, pero retiene CO2 encima de su basal o por encima de 50 milímetros de mercurio. Entonces, en este caso, que todavía responde al oxígeno, la característica principal es que ya está reteniendo CO2. La retención de CO2 es un valor o un aspecto importante que tenemos que considerar, porque aquel que siga elevando el CO2 significa que está por entrar a una falla ventilatoria. Entonces, el otro EPOC exacerbado ya es mucho más severo, ya es una exacerbación grave, donde vamos a encontrar una frecuencia respiratoria mayor de 30, uso de músculos accesorios, y aquí ya aparecen cambios del estado mental como confusión, somnolencia. La hipoxemia ya no mejora con una fracción inspirada mayor del 40%, y hay una hipercapnia con un CO2 mayor de 60 o acidosis respiratoria con un pH menor de 7,25. Pueden añadirse también fiebre, taquicardia, cianosis, signos de cor pulmonar, síndrome coronario agudo, arritmias, descompensación de otras comorbilidades y aparecen los signos de falla ventilatoria. Entonces,
En el paciente que tiene una exacerbación en grado leve, los beta-2 agonistas inhalados como el SABA es lo indicado de inicio. En el caso moderado, al SABA se le puede acompañar antibióticos y corticoides orales, oxigenoterapia según necesidad. Ya el caso grave requiere hospitalización para valorar apoyo ventilatorio, uso de antibióticos y corticoides parenterales adicionales al tratamiento broncodilatador inhalatorio. En el paciente con un compromiso grave, en lo posible hay que evitar las metilxantinas como la aminofilina por efectos secundarios cardiológicos. De ser necesario o indispensable utilizarlo porque el paciente no está respondiendo lo suficiente, repito, hay que utilizarlo con mucho cuidado por sus efectos secundarios. Entonces, la decisión de hospitalizar va a depender de la valoración de los criterios clínicos tales como la gravedad de la disnea, la insuficiencia respiratoria refractaria a la oxigenoterapia, la falla de respuesta a la terapia de emergencia que hemos dado al paciente en las primeras horas de la admisión. Si tiene un cuerpo pulmonar manifiesto, ese sí requiere hospitalizar. Y si hay complicaciones como neumonía u otras de comorbilidad descompensada, es también indicativo de hospitalización. Pero de estos pacientes que tienen un cuadro grave, habrá algunos que requieren cuidados intensivos. Y entre ellos están el paciente cuya disnea se sigue deteriorando cuando hay cambios de conciencia, confusión, letargia, cuando hay signos de fatiga diafragmática, que es el músculo principal de la ventilación, cuando hay hipoxemia severa a pesar de la oxigenoterapia y el PO2 ya está por debajo de 50 y una hipercapnia con pH acidótico. El paciente que está en estas condiciones entonces requiere una ventilación mecánica, un apoyo adicional con ventilador. Pero en lo posible hay que tratar de colocarlo en una ventilación mecánica no invasiva, a presión positiva, con máscara y no tubo endotraqueal. Esta técnica requiere solamente máscara, no tubo endotraqueal. Esto reduce la PCO2, mejora la acidosis respiratoria y evita complicaciones como la neumonía nosocomial asociada al ventilador cuando el paciente es intubado y llevado a un ventilador mecánico. Esto disminuye también la estancia hospitalaria y reduce la mortalidad. Entonces, en lo posible, preferir la ventilación mecánica no invasiva cuando el paciente lo tolera y cambiar a la intubación y a la ventilación mecánica cuando no hay mejoría de parámetros respiratorios luego de haber aplicado la no invasiva. Bien, hasta aquí tenemos entonces un panorama de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hemos incidido en que hay que diferenciar el asma del EPOC. Hemos manifestado que es necesario comprobar que se trata de un se trata de un EPOC cuando el paciente en un control espirométrico post-broncodilatador no responde adecuadamente al broncodilatador. Y hemos visto que el manejo del EPOC requiere catalogarlo, reconocerlo como EPOC, aquel EPOC estable y aquel EPOC exacerbado. Y la terapéutica inhalatoria
va a ser administrada según la severidad y la clasificación del paciente por su déficit espirométrico, por su escala de disnea y por la historia de exacerbaciones en grupos A, B, C o D, clases A, B, clase C o D. Aquí tenemos en los siguientes anexos un listado que lo tienen en la presentación que les he enviado, ¿no? Donde están los ABAs, los AMAs, los LABAs con sus diferentes nombres y presentaciones, los LAMAs también. Y bien, entonces creo que he tratado de hacerles la presentación lo más completa posible. Así que ahora faltaría pues aclarar seguramente algunos conceptos, a ver qué nos pueden decir algunos de sus compañeros si han sido la exposición lo suficientemente clara o les ha quedado algunas dudas, algo que requiera que aclaremos en este momento. Ilan, muy bien. Ilan, ¿qué nos vas a preguntar, Ilan? En el caso del EPOC puede llegar a ser severa sin necesidad de pasar por ser de leve a moderada, y para eso, ¿cuál sería la forma más práctica o mejor para el paciente en estos momentos? Tu pregunta es si podemos en la valoración de un EPOC encontrarlo de frente en un EPOC severo, un EPOC grave, ¿verdad? Así es. Sí, correcto. Sí, nosotros no necesariamente vamos a ver en la consulta o en la emergencia toda la progresión del EPOC en el mismo paciente. Claro que si los que trabajamos desde hace muchos años en el hospital, sí vemos esa progresión. Por ejemplo, yo tengo pacientes que los he controlado en los últimos 5 o hasta 7 años y he visto cómo el déficit funcional del paciente se va deteriorando con el tiempo porque les hacemos controles espirométricos anuales y hay pues una progresión hacia la gravedad. Pero en cualquier momento tú puedes tener un paciente nuevo y lo encuentras con un EPOC moderado, grave o muy grave. Puede ser. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿me la puedes repetir? En ese caso, ¿cómo sería el abordaje de tratamiento para el paciente en esa condición? Bien. Habíamos dicho que el EPOC grave tenemos que verlo si es parte de un EPOC estable o parte de un EPOC exacerbado. Porque cuando tú tienes un paciente que por primera vez lo ves, pero entra caminando al consultorio y puede incluso que entre con oxigenoterapia a bajo flujo, entra con su tanquecito, porque ya ha sido evaluado en oportunidades anteriores por otros profesionales o en otros sitios. Entonces tú te encuentras con un paciente que tiene esa sintomatología grave desde hace mucho tiempo y se encuentra estable, no es una exacerbación. Entonces, allí hay que manejarlo de acuerdo a la valoración que tú haces, si requiere oxigenoterapia determinada
determinado flujo y requiere mejorar los broncodilatadores y ya pasar, por ejemplo, a los inhaladores de acción prolongada o aquel que requiera combinación con un corticosteroide inhalado, ¿no? Medidas de fisioterapia, vacunaciones para evitar complicaciones. Entonces son las medidas propias de un EPOC estable, aun cuando esté en un estadio severo o muy severo. Es diferente la actitud cuando el paciente que vemos está exacerbado, es decir, los síntomas que trae no los tenía a unas horas antes o 24 horas antes. Es un proceso agudo o reagudizado sobre una sintomatología crónica estable que puede ser severa o muy severa. En las últimas horas ha empeorado, pudiendo poner en riesgo la vida del paciente. Esa es la diferencia de manejo entre el EPOC estable y el exacerbado. ¿Con eso respondo a tu pregunta, Aylan? Sí, doctor. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bien, entonces podría yo empezar a preguntar. A ver, Alison Natalie Flores. Alison Natalie Flores, ¿qué concepto tienes del fenotipo asma-EPOC, de lo que hemos conversado? ¿Qué concepto te quedó? Alison. No te escuchamos, Alison. Doctor, ¿ya se me escucha? Ahora sí, Alison. Ah, ya. Me asusté, pensé que estaba. Creo que falló mi micrófono. Me preguntó sobre el fenotipo de EPOC y asma, ¿no? El fenotipo asma-EPOC. Ah, bueno, la principal diferencia sería que el asma principalmente se presenta en jóvenes. O sea, ambas son enfermedades obstructivas. El asma se presenta generalmente en edad, bueno, en infancia. Es su primera presentación en la mayoría de casos. Em, Puede tener diversas causas, entre ellas tal vez algunas genéticas y más que nada de antecedentes familiares. Y en el caso de POC, se presentan en personas mayores, de más de 40 años, me parece, y generalmente, bueno, igual son obstructivas, y más que nada, ¿cómo se llama? En ese caso sería ¿cómo se dice? Podría ser por un déficit de alfa-1-tripsina, o en todo caso el paciente podría tener algún A ver, antecedente. ¿Sí? Alison, no te estoy pidiendo que me hables sobre el asma bronquial como una entidad, ni del EPOC como otra entidad. Te estoy preguntando qué concepto tienes del fenotipo asma-EPOC. O sea, no quiero que me hables de los asmáticos
por un lado, o de los EPOCs por otros lados. Quiero que me contestes qué Ah, ya, concepto tienes de un paciente con el fenotipo asma EPOC. ya. Sí, sí, disculpe, le entendí mal la pregunta. En ese caso sería cuando una persona mayor de, ya, ay, no me acuerdo si era de 40, 50 años, presentaba lo que, bueno, claro, incluso mayor, podía presentar lo que son síntomas de asma o incluso también síntomas de asma y EPOC, a pesar de ser mayor, ¿no? Como dije anteriormente, el asma generalmente se presenta inicialmente en niños, en cambio en este caso sería en personas mayores. En- A ver, vamos a ver, creo que a la suerte por aquí, Julio César Vallejos. ¿Cómo está Julio César Vallejos? Hola. ¿No está Julio César? A ver, Raúl Ángel La Paza. Raúl Ángel. A ver, Jorge Armando Guisado. Jorge Armando Guisado. A ver, creo que el único que ha quedado es Ilan. Ilan, Sí, doctor. ¿podrías dar tu apreciación de lo que es el fenotipo asma EPOC? Bueno, según lo que entendí sobre el fenotipo asma-EPOC es cuando realmente del asma llega a un punto de la severidad donde empieza a simular y empieza, o sea, es como cuando llega el asma a ser un punto de ser severo, realmente que con el tiempo ya va poco a poco a no responder a los vasodilatadores y empieza a tener las características como si fuera un EPOC y eso sería como que una transición del asma a la formación del EPOC. Perfecto, Ilan, efectivamente. Pero afortunadamente, como dijimos, una buena anamnesis, en ella vamos a encontrar que las características del asma datan probablemente desde edad temprana y que el cuadro ha sido severo y recurrente con el transcurso de los años. Entonces, eso nos indica que inicialmente fue un EPOC que funcionalmente se ha ido deteriorando hasta comportarse como un EPOC. Perfecto, Ilan. Bueno, yo creo que esto lo van a comprender un poquito mejor cuando lean una y otra vez la literatura, pero sí quiero dejarles en claro que para el diagnóstico entre estas dos enfermedades tan corrientes como son el asma bronquial en sus diferentes formas y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sea producida por la bronquitis crónica o por el enfisema o por una evolución de una bronquitis crónica severa y recurrente hacia una mixtura de bronquitis crónica con enfisema, sean todos estos cuadros, lo que necesitamos es hacer un diagnóstico ordenado, siguiendo los criterios que nos dan las guías GOLD.
donde la prueba funcional espirométrica es fundamental, le llamamos el gold estándar para el diagnóstico diferencial entre EPOC y asma. Recuerden entonces que un asma va a responder a un broncodilatador mejorando el volumen expiratorio forzado al primer segundo en una magnitud mayor de 12% o 200 centímetros y 200 centímetros cúbicos de BEF1, de mejoría del BEF1. Y por otro lado, el EPOC no va a mejorar estos valores frente a un broncodilatador. Es probable que encontremos nada de broncodilatador, nada de broncodilatación, el BEF1 sería prácticamente igual, o en su defecto mejorará un poquito, más o menos a un 8%, un 7%, un 5% de mejoría. Pero aquí quiero añadir un detalle y que es importante. Ustedes dirán, si el asma responde muy bien a los broncodilatadores en la espirometría y el EPOC no responde nada o casi nada, ¿por qué se utilizan los broncodilatadores en el EPOC? ¿Alguien quiere contestarme? ¿Alguien se imagina por qué se usan estos medicamentos por igual en ambas enfermedades, cuando una responde muy bien y la otra casi nada? Ya casi no queda nadie. Entonces, se los voy a decir. La razón es que en el EPOC el déficit de volumen expiratorio forzado es progresivamente, se deteriora progresivamente. ¿Se acuerdan ustedes en el cuadro que les presenté, donde el BEF1 caía rápidamente y ese BEF1 podía llegar al 25%, que es el límite entre la vida y la muerte? Pues el broncodilatador en el EPOC, aunque no da una gran dilatación, una gran reversibilidad como lo hace en el asma, pero esos pequeños cambios en una pequeña broncodilatación para el paciente que está sufriendo una disnea de muerte, porque eso es lo que sienten estos pacientes, dan un paso, 2 pasos y ya no pueden más con una sensación de disnea de muerte. En estos pacientes, estos broncodilatadores, aunque los dilatan en unas magnitudes muy pequeñas, es importantísimo porque el paciente se siente aliviado, se siente mucho mejor con ese pequeño efecto de los broncodilatadores. Esa es la razón por la cual es de elección utilizar los broncodilatadores inhalados. Bueno, creo que hemos hecho una revisión exhaustiva, entonces aquí cerramos la sesión y nos vemos mañana en una nueva exposición. Nos vemos entonces. Buenas tardes, alumnos. Hasta mañana entonces.